Muy buenos días, bienvenido a tu espacio Diálogos Endocéntricos. Ya lo saben, todos los domingos, cada 15 días nos reunimos con el fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica para descubrir más de las investigaciones que tiene al respecto de la búsqueda interior. Y el día de hoy vamos a hablar de la fractura social. Como siempre, gracias Hugo por recibirnos en este tu espacio. Y el día de hoy vamos a hablar de la fractura social y sobre todo lo evidente que está siendo en un síntoma que parece cada vez que la sociedad en su fractura lo está evidenciando con violencia. Y pensamos que es un tema ajeno, mientras no suceda en mi espacio, en mi lugar, en mi estado, de pronto pensamos que está lejos, pero sí una preocupación y no sabemos cómo hacerle. El instituto tiene una teoría muy en especial porque este es el resultado de toda una fractura que se ha sucedido inclusive en sus políticas domésticas, sociales, y hoy vamos a hablar de eso. Sí, muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es la revista de las políticas biológicas, domésticas y sociales. Y hoy vamos a ver el tema de la fractura social, que ya está ahí la revista en las redes, en la red, ahí en la página de psicologiaendocéntrica.org y ahí en el Face. Bueno, primero que se vive socialmente es un reflejo de lo que está pasando en la familia. ¿Sí? Y una de las características fundamentales es que tratamos de acabar con un problema de inseguridad social, de inseguridad personal allá afuera, tratando de arreglar lo social, cuando lo que se tiene que hacer es trabajar en cómo se construyen las experiencias dentro de la familia para los que la integran. Eh, Hablando de las políticas, que ya las vimos, que las voy a mencionar rápidamente, son las políticas biológicas. Las políticas biológicas son el cómo tratas tu cuerpo, cómo sientes tu cuerpo, si lo enseñas, cuando lo enseñas, cómo toca, quién toca, dónde tocan. O sea, tiene que ver con toda esta parte de impresiones de experiencias, de las experiencias que te dan en casa acerca del manejo de tu cuerpo, y ahí se forman las políticas biológicas. Luego vienen las políticas domésticas, y es como te domesticaron. Las políticas domésticas, pues intervienen todos los factores de integración y dinámica que existe dentro de la familia, como por ejemplo el orden que tiene cada quien, lo que se espera de cada quien dentro de la familia, el rol que juega cada hijo y cada papá dentro de la familia. Cuando se te encarga, por ejemplo, que arregles tu cuarto, que mantengas recogido esto, que se ensucias, limpies, son las políticas domésticas que van a ser finalmente la parte que hace que tomes en cuenta a los demás. ¿Ok? Y luego vienen las políticas, y que se va a ver reflejado después en las relaciones personales, de trabajo, laborales, etcétera, etcétera. Y eso pues da un éxito importante con estas políticas. Y luego vienen las políticas sociales, que tienen que ver cómo el hijo, cuando ya sale allá afuera, estas políticas domésticas y las políticas biológicas se ponen en juego para pertenecer a grupos. El asunto es que parte de todo de estas políticas van configurando cómo va a ser el individuo en su parte adulta. Estas políticas finalmente están asociadas con las relaciones personales, con las relaciones laborales, y ahí es donde empieza a ver donde empieza a operar el individuo, y de acuerdo a estas políticas, desde que está chiquito empieza a ajustarlas para parecer que está dentro de un grupo social y que está siendo aceptado. Cuando esto no se da así, quiere decir que las políticas o las experiencias que se vivieron en casa no le están dando para poder tener una relación integrada dentro de su para el kinder, en primaria, ¿sí? Y lo que va a buscar es todos los estímulos que vivió en casa, todas las emociones, las tensiones, los regaños, todos los premios que le dieron por lo que logró, etcétera, lo va a ir a buscar allá afuera en su grupo social para que le den ese mismo reconocimiento en casa y sentirse a gusto él en lo que se está moviendo. Ahora, la fractura social no inicia, o sea, su origen son las políticas, pero la fractura social empieza primero con el individuo.
¿ok? El primero que se fractura socialmente es el individuo. ¿Cómo se fractura socialmente el individuo? Y lo voy a poner en una perspectiva muy simple. El individuo se fractura socialmente cuando él deja de ser el que es, cuando está con un grupo social, el que quieras, con la pareja, e incluso hasta la misma familia sale a una reunión con otras familias y se comporta distinto. Se comportan distinto, o papá y mamá vienen enojados y vamos a la casa de abuelita y allá parece que no estaban enojados, ¿sí? Ahí ya empieza a haber una fractura porque la fractura personal consiste en que la gente no me conoce como soy, no me conoce lo que siento, lo que pienso, y entonces más o menos, para que te des una idea, pues la gente entre menos la conocemos o entre menos nos demos a conocer es el mismo porcentaje que la gente nos conoce. Es decir, si me doy a conocer un 5%, pues ponle tú que tenga amigos muy listos y me alcancen a conocer ese 5% y me entienden ese 5%. Pero el otro 95% es desconocido para todos. Ese bloque es la fractura personal en la que el social. Porcentaje en el que estás fracturado. Y te sientes solo. Es el mismo porcentaje en el que te sientes solo, incomprendido. La gente que dice, es que pues estoy rodeado de gente, es que tengo todo, pero me siento solo. Pues claro, porque nadie te conoce. Solo te conoce. ¿Ni siquiera tú? No, incluso puedes llegar a conocer tú, pero no vas a conocer esas partes tuyas. Ni lo que sientes, ni lo que piensas. Llega un momento en que la amistad se torna, parece que es muy grande, pero es un porcentaje muy pequeño de lo que te conocen o te das a conocer con la gente. Ahí empieza la fractura. Esa fractura se alimenta de las relaciones de pareja. Es decir, yo conozco a alguien y voy a presentar mi mejor cara, y la otra persona también, ¿sí? Y aparte, está puesta en dos procesos pues naturales, pero que hay que irlos transformando en una zona de integración de pareja. La primera son las anticipaciones, ¿sí? El cerebro siempre está funcionando en anticipaciones, es decir, el cerebro trata de detectar qué está pasando y qué está por pasar para tener una respuesta para eso. Que nosotros pensamos que es expectativa. Puede ser que sea la expectativa, ¿sí? Pero entran muchos otros factores de memorias, etc. Las anticipaciones funcionan por unas memorias que tenemos de experiencias pasadas. De tal forma que yo veo a una muchacha que me gusta, ¿sí? O una muchacha ve a un muchacho que le gusta, lo detecta, ve su fisionomía, ve cómo está vestido, ve cómo habla y todo, y lo que está haciendo el cerebro es anticiparse y recreando quién crees que es por cómo se ve, por cómo piensa y cómo habla. Sí, y eso ajustas a lo que tú crees. A lo que tú conoces. También eso implica, te da seguridad para poderte acercar, sí, sabiendo que todas las personas somos diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la anticipación. Entonces, el primer contacto para una relación es una anticipación, ¿sí? El segundo es tratar de quedar bien para que me acepten. Y entonces empiezo a hacer cosas que las empiezo a ajustar de acuerdo a estas anticipaciones con esa persona. Entonces, ya la relación empieza pues fracturada. ¿Por qué? Porque ni soy yo, ni estoy viendo al que es. Lo estoy ajustando a lo que yo creo para poderme acercar, para sentirme seguro. Y aparte, cuando llego o me acerco, presento la mejor cara, o presento la mejor forma, o presento una forma que no soy yo naturalmente, y tengo que hacer esfuerzos conscientes, y desde ahí se empieza a dar la fractura social. Si la relación crece, ¿sí? El proceso de intimidad, afectividad y contacto, o sea, en la medida en la que yo intimo con la otra persona, de decirle cómo estoy, cómo me siento, quién soy, qué pienso, todas esas cosas, la otra persona también empieza a hacerlo. Y entonces esa anticipación y esa distorsión de la relación a través de la percepción se empieza a ajustar a quienes somos y empieza un proceso ya sano de relación, porque ya intimaste quién eres y la otra persona también. Luego viene el proceso de afectividad, que todo lo que intimo, que le digo cómo estoy, cómo me siento cuando estoy con esa persona, empieza a tener un efecto, empieza a afectar, y la otra persona hace lo mismo, y entonces es un proceso de intimidad afectivo hacia un contacto. El contacto puede ser visual, puede ser físico, y hasta el último puede ser hasta una relación sexual. Entonces este proceso a veces no se lleva a cabo, de intimidad, afectividad y contacto, que sería el proceso medular para que la fractura social desaparezca o vaya
vayan juntos creciendo hacia esta verdad personal del yo frente al tú. Entonces este proceso ya nos hace hablar de nosotros. Esto no ocurre simplemente porque estamos tratando de quedarnos con la relación, ¿sí? Como un proceso de apego, ¿ok? Y entonces ambas partes empiezan a tratar de no hacer ni conflictos, ni para qué le digo, se va a hacer una bronca, mejor no le comparto, mejor no le digo, mejor así dejo las cosas, etc. Y esa es la primera fractura personal dentro de una relación. Entonces imagínate que este proceso fracturado entre el papá y la mamá, pues qué tipo de experiencias van a poner a los niños, ¿sí? Los van a poner con experiencias que son las que forman las políticas que acabo de platicar, donde crecen separados. Cuando el papá está integrado a la mamá, el papá es el que pone los significados y le da estabilidad a lo que significa y a lo que se tiene que hacer en casa. Y mamá es la que pone toda la energía emocional que tiene que ver con el movimiento de dirigirse a esos significados de vida importantes. Entonces, cuando los dos tienen esta fractura, uno piensa una cosa y el otro siente otra. Entonces, a la hora de educar, ya el niño crece con esta fractura. Otro ejemplo que podemos ver, por ejemplo, es el asunto de, oye, pues yo le estoy educando a mi hijo algo y resulta que me da otra respuesta. Y el papá se siente impotente, se siente enojado, y va y le dice, y termina enojado porque se siente menos, porque el hijo no le hace caso, si él fue muy claro con lo que le está diciendo. Y aquí es cuando empezamos a ver esta fractura ya a nivel familiar entre los papás y los hijos. Y no es porque no obedezca el hijo. El hijo está respondiendo de acuerdo a las experiencias que él vivió de niño. ¿Me explico? O sea, no le puedes pedir a un hijo algo que no le suministraste la experiencia y le imprimió un sistema nervioso para que tenga la respuesta que estás esperando como papá. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. O sea pedir algo que no existe. Exactamente. Papá da una dirección, un sentido, algo, y mamá viene y otra emoción, entonces no gusta y termina haciendo cosas que no se encargaron, o termina sintiendo cosas que no corresponden para el significado que le puso el papá. De tal manera que podemos establecer dos bloques generales en la educación. Una tiene que ver con lo que se enseña, lo que se formó a través de la experiencia, y la otra es el aspecto informativo. Entonces a veces los papás dicen, oye, nosotros nos portamos muy bien y hacemos todas las cosas, les hemos dado el ejemplo y el hijo termina haciendo otra cosa. Quiere decir que bajo las experiencias que vivió el hijo, se grabaron en su sistema nervioso, le da para responder eso, que no están esperando los papás. ¿Por qué? Porque el hijo vivió otra experiencia muy distinta, ¿sí? Porque el papá pudo haberle dicho muchas cosas y la mamá también, pero a la hora de la experiencia, de sentir, pues era otra cosa, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, pues personal, que me acuerdo que un día, mi mamá llega y yo estaba viendo la tele y me dice, oye, necesito que vayas por las mesas de Paco porque lo tengo jugada en la tarde. Y me acuerdo que estaban, lejísimos, y tenía que ir por ella y cargarla y traerla y ponerla y las fichas y las barajas. Un rollo. Entonces yo dije, no, pues estoy ocupado. ¿Cómo que estás ocupado? Pues estoy viendo la tele, ya acabo de mi tarea y estoy ocupado. ¿Sí? Como cualquier persona que está ocupada, no, pues estás en otras. No, pues no vas a ir, no, pues estoy ocupado. Ahorita que me desocupe de ver lo que estoy viendo, pues voy. Entonces mamá se enoja y manda a mis hermanitos por todo. ¿Sí? Y cuando llega mi papá me dice, oye, tu mamá la respetas y Y entonces yo digo, oye, pues sí, pero empieza a respetar tú porque en la mañana te enojaste con ella por las prisas que traías. Y córrele porque se enojó, ¿verdad? Pero finalmente no se puede pedir al hijo algo que vio que no experimentó. El hijo te va a responder con lo que sí experimentó en casa. Y a veces esperamos una respuesta que no existe. Estos puntos que te pongo son la fractura social. Okay. ¿Me explico? Porque finalmente el niño va a ir a vivir allá afuera lo que se expuso en casa. También hay otras situaciones que vamos a abordar más adelante, como la sexualidad, que tienen que ver con las políticas biológicas. Entonces dices, es que los niños de ahora son otros. No, es que los papás fuimos viviendo otro tipo de aspectos sociales y sexuales muy diferentes.
¿sí? En mi época, o sea, hace 50 y tantos años, acercarte a una niña, agarrarle la mano, darle un beso, o sea, era todo un riesgo, o sea, no era tan fácil. Y hoy las niñas vienen y se acercan y dan el beso. Y dices, bueno, es que ha cambiado. No, sino que las políticas de las experiencias que hemos ido viviendo, desde esa dificultad de acercarte con una niña en secundaria o en prepa, ahorita, pues es muy diferente. ¿Por qué fue muy diferente? Porque la educación o las experiencias que les estábamos enseñando a los hijos fueron otras. ¿Me explico? Y entonces, como son temas que los papás tampoco están educados para abordar, como es la sexualidad, las experiencias sexuales infantiles, etcétera, no las abordan, las dejan contenidas en el propio chiquitín y él las va a acomodar de acuerdo a cómo él las pueda acomodar, porque también no tiene una decisión ni de cómo acomodarlas, ni de si va a vivir esa experiencia o no. Y hay que acordarnos pues, que las experiencias sexuales infantiles, pues de cada 10, 8 se vive una experiencia sexual infantil. Puede ser cualquiera de los dos casos, hay que ponerle atención, porque si fue agradable, es obvio, pues que va a ir a buscar más. Pero el asunto es dónde va a estar acomodando todas estas experiencias. Y si fue desagradable, pues va a tener una ruptura de relación con la gente. De separación. ¿Sí? De separación y su vida sexual se va a ver afectada, a final de cuentas. Los dos se la van a ver afectada. Entonces, pues existe la parte preventiva, que es a través de las experiencias, no de lo que se le dice al niño. ¿Sí? Y la otra es la parte formativa, la informativa, que ya después, aunque tú le digas, oye, esto está mal, o checa, ten cuidado con esto, lo que va a tener allá va a ser sobre las impresiones de experiencia que tuvo en casa. Es decir, las respuestas que va a tener tu hijo allá no van a estar muy diferentes a las que tú viviste y a las que les pusiste en casa. A veces los papás crecemos con una idealización acerca de lo que educamos o lo que mostramos a nuestros hijos. Y realmente mostramos, como con lo que te platiqué ahorita, un porcentaje muy pequeño de experiencia de quiénes somos para los papás, para los hijos. Y ese porcentaje también implica que los hijos van a crecer con ese mismo porcentaje reducido para relacionarse allá afuera. Y aparte con todas las experiencias, las impresiones de experiencia que el papá le proporciona. Es decir, crece igual que el papá o que la mamá. No va a crecer de otra manera. Si el papá le mostró al hijo un 5% y el otro 80% le mostró cómo tendrían que ser las cosas para educarlo, y el resto son experiencias que van en contra o diferente a lo que educó o a lo que mostró el papá, el hijo va a construir su propia social, su parte social y su parte familiar exactamente igual. A ver, mi pregunta es, la estructura social, y te lo voy a preguntar así, tiene que ver con que priorizamos las propias instituciones, por ejemplo, la familia, el matrimonio, en contra inclusive del individuo. ¿Por qué te lo pregunto así? Nos enseñaron a anularnos de manera inconsciente y entonces esta anulación continua en tu pareja, en tu familia, en todos tus aspectos, se está planteando ahora como lo está haciendo, está saliendo de manera tan inconsciente y tan violenta. O sea, si viéramos a lo social como un cuerpo, como una parte individual gigante, vamos a decir el colectivo, tendríamos que ahorita hablar desde la parte de la sociobiología y tendríamos una sintomatología social, ¿sí? Entonces imagínate que por años estuvo reprimido muchos aspectos de expresiones sexuales, afectivas, familiares, de respuesta al adulto, etcétera, etcétera, y estaba contenido una situación de educación de si no te ofreces, no pides. Si te da y no te gusta, te lo comes. O sea, te aguantes. O sea, aguántate, no seas tú. ¿Sí? Entonces llega un momento en que a lo mejor ahorita los que tenemos entre 50 y 60 años nos dijeron eso. Y luego nosotros educamos para que no, mijito, expresa, no te dejes, tú, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la experiencia. Solo lo que tenemos es la restricción familiar y queremos educar a través de una restricción familiar a la siguiente generación diciendo, no te dejes, tú si quieres pide, el que no pide pues no sabe que tú quieres, si no te gusta, pues no te lo comas, porque te lo tienes que comer, pero no les dimos
no integramos la experiencia, sino fue un diálogo, fue un discurso. Una utopía. Y no hay ese diálogo, porque no hay esa experiencia impresa en el sistema nervioso. Entonces, el niño cuando se sienta, ese papá que le dijo eso al niño, va y se sienta y le dice, "Ay, no me gusta, pues esto es lo que hay, te lo comes". Pues si me acaban de decir que si no me gusta, que no, porque en casa sí, pero allá afuera no. Entonces empieza a distorsionarse esta parte y el niño tiene una experiencia distinta de lo que se le dijo que hiciera y de lo que experimentó en familia o en la casa. Entonces llega un momento en que ese niño dice, no, pues yo afuera sí hago lo que yo quiero. Si yo no quiero, si yo no quiero, no lo hago. Si no me gusta, no me lo como. Si yo quiero algo, voy por él, no me importan los demás. Entonces empieza esa experiencia de una fractura personal y se empieza a juntar con otros que son iguales y cada quien va dejando fuera al otro. Es decir, fuimos en esta generación de nuevas, creamos gente que tiene una experiencia de primero yo y después voy a ver por mis intereses y luego ya veo y sostengo mi relación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si esto está así y mi relación no me está sirviendo, mi relación está en contra de mis intereses, lo que yo siento y lo que yo pienso, adiós. ¿Sí? Hoy podemos ver que el compromiso de un muchachito que va a salir con sus amigos, le sale otro mejor plan, adiós y se va al mejor plan. No tiene la lealtad que... No hay una política interna. No, porque se educó con unas experiencias y con un discurso distinto. ¿Me explico? Entonces eso hace que haya esta fractura y finalmente pues se ve reflejado en agresiones que han ido aumentando, ¿sí? Porque la socialización ya está fundamentada en las experiencias y en la educación que se dio, pero no está asociada con el grupo. Es decir, la gente aprendió a pensar en el yo primero y luego después en el tú. Y si me conviene, entonces nos juntamos y hablamos de nosotros. Y hasta que me convenga, porque si llega otra persona que tiene otros intereses, así. Ahora, estas políticas no nada más se viven desde casa, también se viven en una empresa o en una relación que tengas. O sea, es decir, ya no me sirves, adiós. Te cambio. Te cambio. Oye, no me sirves, te digo, no me estás sirviendo, necesitas hacer bien las cosas. Otra vez. Entonces la persona se está fijando primero en sus intereses y no para lo que sirve. ¿Me explico? Entonces ahí ya no es emocional el asunto. Tú empiezas a identificar que no significa lo suficiente para esa persona el trabajo que se está haciendo. ¿Ok? Y entonces sí puedes tomar no una decisión emocional, sino una decisión concreta sobre los hechos y los resultados que estás esperando de alguien el cual está en el trabajo. ¿Me explico? O en las relaciones de pareja, llega otra persona mejor y adiós, me voy con la otra persona, que por economía, que porque está más bonita, porque es más seria, porque es esto, por lo que quieras, ¿sí? Sin entender que tendría que haber un proceso diferente para yo retirarme de una relación y empezar otra. O hay gente que ni siquiera la termina, anda con una y con la otra. O se desaparece. Sí, o ya no están, o se fueron. A ver, esto, por ejemplo, lo que estás poniendo que tiene que ver con la honestidad personal, ¿cómo le vas a exigir a una sociedad en un comportamiento colectivo que sea honesto cuando ni siquiera se es honesto consigo mismo? Todos estos puntos que te estoy dando son los que alimentan la inseguridad que tenemos ahorita. ¿Me explico? Porque no tienes a nadie seguro. Es un proceso educativo de enseñanza en casa. ¿Me explico? O sea, este consciente colectivo que se siente en esta cuestión de inseguridad y es personal, yo la aporto y me la aportan. Hasta llegar a un punto de una agresión. ¿Por qué? Pues el niño ahorita va a primaria. ¿Qué seguridad tiene que llegar a secundaria? O sea, a lo mejor muchas si los papás lo obligan. ¿Qué seguridad tiene que llegar a prepa? Pues igual, ¿qué seguridad tiene que acabando la prepa y la facultad va a conseguir trabajo? ¿Y cuánto va a ganar? Si va a vivir igual que en casa. No la tiene. ¿Me explico? ¿O qué seguridad tienes de mantener tu trabajo? Porque las políticas están hechas para utilizar. Esta inseguridad te hace que estés a la defensiva. Incertidumbre. ¿Me explico? Y entonces, si yo quiero estar en un trabajo, tengo que encontrar que cuando no sale alguien es el responsable, no soy yo. ¿Sí? Y yo estoy más que ese, entonces yo voy a hacer más que ese para subirlo. Entonces, todo este proceso
Es una construcción que viene desde casa, que viene en la relación con los hijos, expusieron los hijos, las experiencias de lo que están buscando los papás, que es muy diferente a la experiencia que le están poniendo a los hijos. La educación del discurso contra la experiencia de los hijos es totalmente diferente o contradictoria. El papá tiene una idea, la mamá siente otras cosas acerca de esa idea y no se concreta alguien que tenga un significado personal de vida puesto por el papá y un enfoque emocional hacia hacer esas cosas significantes para mi vida. Hoy tenemos gente que carece de un significado de vida y que está disperso emocionalmente a lo que quiere. Entonces, esto hace que la gente esté a la defensiva y sienta cualquier cosa que no esté conforme a lo que necesita o cómo necesita ser, a lo que le acomoda. A la que le acomoda, y si no lo puede acomodar, se convierte en una agresión o en un rechazo. Esto con el tiempo ha hecho, de una manera muy rápida, acelerada, que tengamos estas situaciones. ¿Me explico? Hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo sí trabajo en algo no muy bueno, pero voy a sacar mucho más dinero que si me voy a una empresa. Y más dinero, más rápido y sin tanto esfuerzo. Exactamente. Entonces, otra de las cosas es que el prestigio también del trabajo por un prestigio también viene desapareciendo. Y nada más los intereses inmediatos, alcanzables, son por los que voy. Es como si... El placer inmediato. Sí, es decir, eso lo tiene un adolescente. Ok. ¿Sí? Esa adolescencia se ha venido prolongando. Ahora tenemos gente de 70 años viviendo como adolescente. Si no es como yo quiero, si no es así, si yo no soy el fregón, además algunos andan hasta pensando con la salchicha todavía, o sea, la sexualidad como si fuera una parte para sentirme bien, vivo, activo, cuando en realidad la sexualidad tiene un proceso también evolutivo junto con la persona durante su proceso de vida y tiene diferentes formas de expresión. Eso a nivel en política biológica, ¿cómo se explica? Es decir, no, este mismo proceso que no tuvo esta vinculación desde casa se plantea en su misma física y también en la composición de su cerebro. Sí, y hay que acordarnos que estas políticas, las biológicas, las domésticas y las sociales, tienen una herencia. Y que bajo esa herencia, esas experiencias se van a ir acomodando en esa herencia que tenemos, ya de los abuelitos, de los papás y todo eso. Entonces esto también te da una orientación de cómo ves las cosas allá afuera y cómo las experimentas y a dónde te llevas con ellas. El hecho importante ahora, que es lo de la fractura social, es un desgaste de un proceso no entendido que estamos recorriendo, un proceso evolutivo. No lo podría ver, está mal, yo no lo podría ver que está mal. O es catastrófico, no le pones ni siquiera... No, ni siquiera mal, porque es un proceso que se ha venido dando de una manera general, de una manera global, que es como si es el proceso de crisis de la adolescencia de la humanidad y estamos pasando por este proceso, ¿sí? Okay. Y este proceso está alimentado por todas las formas en las que ahora nos comunicamos, como las redes, las formas en las que se comunican ahí, los líderes políticos están pasando por una crisis, los medios que comunican también están pasando por una crisis, la familia está pasando por una crisis, socialmente estamos pasando por una crisis. Los políticos, como el presidente que tenemos, parece el culmen de la adolescencia máxima de yo soy el importante y yo doy las órdenes y me brinco los procesos. Esta parte es entendible. Lo que quisiera transmitir es que hay que observarnos dentro de ese proceso, observar el proceso, hacer lo mejor que está de nosotros y dejarlo de sufrir. A ver, yo te lo voy a preguntar, si estás definiéndolo de esta manera más práctica, que finalmente, socialmente, individualmente estamos pasando por esa adolescencia de la evolución, un adolescente te va a responder, ¿no? Uh-huh. Socialmente, pues entonces que ya no tengo nada que hacer, lo dejo que suceda, me hago responsable, no te va a decir el adolescente, me hago responsable de eso. ¿Cuál sería el camino? Sí. ¿Por qué te lo pregunto, Hugo? Porque creo que la respuesta más común y más en el inconsciente colectivo es, no puedo hacer nada con eso, yo me lavo las manos, no me importa, cuando no sería ese proceso. No, el proceso es de un adolescente, todos pasamos por ahí, tenemos hijos que también pasaron por ahí y tenemos que ver que las experiencias los van ajustando a la realidad de lo que ellos pueden provocar allá afuera.
¿sí? Y nosotros, pues como papá nos queda acompañar, ¿sí? Cuando necesitan estar para levantarlos. Cuando necesitas contener. No muy de acuerdo con la contención, yo te acompaño, tú decidiste eso, te diste en la madre, yo te acompaño, te ayudo, te levanto, síguele, aprende algo de esto, es tu vida, no es la mía, sigue, hasta que llegue un momento en que aprende qué necesita hacer él para estar bien y qué hacer para no darse en la madre. Pero es un proceso propio. Es un proceso socialmente en el colectivo. Es bien fácil. Primero no sufrir el proceso. ¿Sí? Porque sufrirlo no me va a mejorar nada. O sea, el que me siga quejando, el que siga reaccionando, que si se me paró y cepillé, entonces reacciono desde el cerebro primitivo y demás, no me sirve de nada. Digo, si ponerme preocupado y frustrado resolviera la situación del país, ya lo hubiéramos resuelto desde el segundo día. Con tanta frustración. Desde la segunda mañanera, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí tenemos y que sí está a nuestro alcance es no desgastarnos emocionalmente y ponernos a hacer lo que nos toca. Bien, con la disposición y con la lealtad de la que estoy trabajando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tienes otro proceso. Hacer las cosas bien, hacerlas a la primera, con lealtad hacia la causa que estás trabajando. No veo otra situación. Y observar el proceso evolutivo de adolescencia en el que estamos todos ahorita incluidos. ¿Sí? Yo creo que desde esa operación, y que más gente esté viendo esto así, va a salir mucho más rápido este proceso, o cuando menos nos vamos a ir enseñando qué tenemos que hacer. La polarización sería una expresión de esta adolescencia ni siquiera reconocida. A ver, ¿cuántas veces alguien dijo, oye, que esto no es justo lo tuyo y tal? Y empiezan a manejar unas cosas que... Para nadie hacerse responsable. Entonces se polarizan las cosas con el hijo tiene una idea, el papá tiene otra, y ya no hay diálogo y solo lo que hay es pelea. ¿Me explico? Y para el hijo todo es injusto. Para adolescentes. ¿Me explico? A nivel social, a nivel político, en todos los económico, en todos los órdenes. ¿Sí? Y entonces es como si, imagínate un papá, ¿sí? Le quiere dar a esta parte resentida de la sociedad, le quiere dar todo. No, pues. ¿Qué va a pasar? Imagínate a un adolescente que te pide dinero, se acaba de dar la madre, te pide dinero, y ahí vas y le das. Y choca el carro y se lo cambias por otro nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Finalmente se te va a ver mucho recurso en eso, él no va a aprender nada, ¿sí? Y ahora sí, como dijo un paciente, ¿verdad? Que estábamos trabajando y el paciente, pues le decía, es que mi papá siempre me dice que soy un pendejo. Estoy hablando de un paciente de mucho dinero, de 55 años, que le pone empresas. Me estabas hablando de tu paciente de 14 años. No, y le pone empresas y todo, y entonces en un diálogo en consulta le digo, pues ¿por qué mejor no le vas a tu papá y le preguntas, qué hace cuando se apendeja, con las pendejadas que hace? Ya se fue, regresó a la siguiente consulta, y que le preguntó al papá, y dice el papá, las pendejadas se afrontan hasta el final. Bueno, entonces dame dinero. O sea, esa parte de la educación, ¿sí? Sí es cierto que tenemos que afrontar todo lo que educamos mal, pero no lo vamos a educar restringiendo ahora. Lo único que nos queda es acompañar. ¿Cómo acompañamos? Porque ni siquiera sabemos cómo. Acompañar es saber dónde anda tu hijo. Si te reconoces a ti, sabes dónde anda y qué anda haciendo, porque también un hijo, por más papás que me digan, es que te juntamos una vez a la semana y platicamos padrísimo, etcétera, finalmente los hijos no decimos todos los papás, en ningún periodo, ¿sí? Desde por no preocuparlos, porque es una pendejada muy grande, porque me van a regañar, porque me van a castigar, depende de la época, pero siempre es la misma excusa, ¿sí? No afectarme y no afectar con mis pendejadas. Y finalmente, todas las pendejadas nos alcanzan tarde o temprano. Ok. Y en un proceso colectivo de acompañamiento, entonces, ¿cómo empezamos a tomar, a madurar esa parte de la adolescencia colectiva? Haciendo lo que te toca, bien a la primera y con el toque de lealtad hacia lo que estás trabajando. A ver, por ejemplo, utilizando el túnel de impresión de las experiencias que utilizas mucho en psicología endocéntrica, ¿cómo cambias la percepción, la experiencia y la memoria de un colectivo que está metido en la queja, la polaridad,
en el no me quiero hacer responsable. Desde casa. Desde casa. Y desde las responsabilidades que me tocan en el periodo de mi edad que esté. Si yo tengo un trabajo, voy a cuidar mi trabajo, voy a hacer bien mi trabajo a la primera y voy a ser leal a la empresa en la que trabajo. Porque me estoy siendo leal a mí. Sí. Si no te gusta, pues retírate y encuentra algo donde sí puedas hacerlo y te vas a sentir finalmente solo. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita con la polarización ve injusto la manera en la que es tratado en una empresa. ¿Me explicó? Y no, su capacidad se ve nublada y centrada solamente en lo jodido que estoy y en la empresa que está bien chingona. No alcanza a ver que la empresa también tiene problemas, que la empresa también está metida en este proceso de adolescencia, en este proceso de polaridad, que tiene un problema económico y simplemente voltea a ver cómo vive y dice, no, pues yo soy el efecto malo de toda de esta película, ¿sí? Y alguien me dijo una vez, no, pues es que ¿qué problemas puedes tener tú? Y le digo, pues ¿sabes qué? Muchísimos. Yo quisiera vivir como vives tú. Le digo, no lo creo, ¿sí? Porque yo entonces diría, no, pues yo quiero vivir como fulano millonario. Y si le preguntas a fulano millonario va a decir, pues no, te la cambio. ¿Sí? Nunca hay... ¿Sí? Y entonces yo le decía, se la regresaba, ¿sabes que el que pide en la calle su peso es bueno? Del que yo gano, tengo que dejar más de un 40 a impuestos y tal. Como patrón y como empleado tengo que dejar otro tanto. Ese peso no es bueno. Y el que pide, sí, ese es el que tiene una economía sólida ahorita. Porque el que pide es su dinero y es suyo. Él no tiene que pagar impuestos, ni luz, ni agua, ni nada. ¿Sí? Por otra parte, también la realidad económica, por ejemplo, de un señor que tenga mucho dinero, pues a lo mejor tiene que pagar muchos impuestos y muchas cosas. Más Tiene más empresas, más responsabilidades. Y el que va y entra a un turno y trabaja ahí, arrastra el lápiz o hace 2, 3 cositas, se está quejando porque él vive bien fregón. Cuando a lo mejor es igual que el que está. Es un asunto escalonado. La polarización, entendiendo que la responsabilidad del niño de kinder es igualmente de tensión y de emoción que la del papá que tiene. Nada más que cambian los escenarios. Sí, por la maduración y por el esquema social donde creció. La misma tensión, el empleado que llega a barrer de la empresa. La polarización ha hecho que el que no soy tan importante, tú sí eres importante, tú me tienes que dar a mí. Sí, yo barro. Si fuera diferente, el que barre llega y dice, a mí me toca barrer y lo voy a dejar fregón, limpio, que se note. El patrón cuando entra va a decir, oye, sí pintaron, sí arreglaron, muy bien quedó. El primero que se desvaloriza por estas políticas que nos enseñaron en casa, al gobierno, a la familia, al otro, sea esta cuestión de que no te lo... de las cuestiones personales. No digo que las instituciones estén mal. No, pero a ver. Pero si una institución despersonaliza a la gente que pertenece a ella. ¿Por qué? Porque ve por los intereses de una estructura de la gente que está dentro. Ya una institución no ve los casos personales de cada quien. No, y hablo de al haber hecho institucional la familia, pasa eso. Al haber institucionalizado las religiones o la iglesia, pasa eso. O sea, si quieres estar aquí, tienes que cumplir estas reglas y estas cosas. Importa. Y tú no me importas. Cúmplelas y entonces tendrás el beneficio de esta institución. No importa. Si estás a hablar de la institución, pues es hablar un poquito de que la gente que pertenece a una institución se despersonaliza. Aunque aquí se llama Instituto de Investigación en Psicología, ¿verdad? A ver, va a llegar un punto, y sobre todo recuerdo la plática que tuvimos hace algunas semanas de la evolución del ser humano, y que de pronto tú decías, la evolución es per se, sucede quieras o no quieras. Va a llegar un punto en el que sí o sí nos vamos a dar cuenta de nuestras irresponsabilidad y vamos a tener que pagar las consecuencias de eso, y hasta que lleguemos a ese punto, entonces vamos a madurar. Okay. ¿Tenemos que llegar a ese punto o ya estamos en ese punto? No, más bien es una continuidad que no tiene consecuencias. Es una continuidad que va modificando al individuo, el colectivo, y de lo colectivo va modificando las familias.
cuando debería ser de la familia, modifica el individuo y el individuo, ya todos sumados, el colectivo toma una forma. Entonces, este proceso de maduración es de las dos partes. Tiene que ir madurando la familia y tiene que ir madurando el colectivo a través del individuo que conforma las dos partes. ¿Me explicó? ¿Sí? No existe voy a arreglar el colectivo dándole mejores condiciones al colectivo. Es al revés de lo mismo. No, esa es una. Y la otra es, les voy a dar mejor condiciones a mis hijos en términos de experiencia y del discurso, que vayan unidos, y entonces va a madurar diferentes en lo social ese niño. Porque las dos partes están configuradas por el mismo individuo, tanto en lo social como en la parte de las experiencias familiares. El ir modificando estas dos partes hace que el proceso sea continuo. No hay choque y esto ya va a manejar bien. Aquí no hay eso. Pero hay condiciones muy adolescentes. ¿Sí? En una bronca, por ejemplo, pues se te queda viendo a alguien y dices, ¿qué? Casi lo avientas, se te avientan y se hacen los trancazos. O sea, ¿cuántos no broncas de tráfico son así? No, te voy a poner una más importante. Estados Unidos acaba de quitarle aranceles a China, como que se están haciendo amiguitos, y Corea al siguiente día hace una prueba nuclear de misiles de largo alcance. O sea, ¿no me hicieron partícipe? No, yo no quiero que ustedes estén bien y yo me avento una amenaza. Esta parte, digo, si lo vemos así tan fácil, sí, ya hay otras condiciones, pero es para que veas que no es un asunto nada más social, O sea, es de mundial, México, ¿no? es mundial, ¿sí? Te vas a Francia y hace una semana tuvieron un paro de los trenes, de los aviones, no había trenes, se retrasaron los vuelos, había una especie de toma de los aeropuertos, entonces dices, güey, pues no estamos tan fregados aquí. Pero finalmente las condiciones sociales y los síntomas sociales, no hablamos nada más de Monterrey, de Querétaro, de México, sino estamos hablando de una sintomatología social que se llama sociobiología y que nosotros estamos 10 años atrás. O sea, sí. Que viene todavía un proceso que nos va a alcanzar. ¿Y qué hacemos con esto? O sea, lo que tú dices, bueno, no lo sufras. Pero Entonces, sí hay que entenderlo, pero por ejemplo, ¿cuánta gente entiende las condiciones sociales en las que yo estoy? A nadie le interesa. ¿Me explico? Me interesa cómo estoy, cuánto traigo en la bolsa y si me está yendo bien. Y si se nota, ¿no? Y ahora lo que importa es más, aunque no lo estés viviendo, que se note. Entonces, esa parte, pues viene y esa es la parte que te va a comer. ¿Sí? Bueno, Chile, el cambio de poder en Brasil, el cambio de poder, o sea, todas las condiciones sociales que hay son un síntoma. Y no tenemos por qué alarmarnos qué está pasando en México. Ahí vienen. Tenemos que observar cómo le está pasando al vecino, qué estoy experimentando, cuidar mi trabajo, hacer bien mi trabajo, hacer bien mis cosas, tener una lealtad sólida hacia donde trabajo, hacia mi persona, hacia mi familia. Porque a veces, no, en mi trabajo, pues me tengo que estar cuidando de que me corran. Pues sí, bueno, más que en tu casa también tienes que estar cuidando que tu vieja no te engañe o tú no estás engañando a tu vieja. Es lo mismo. O sea, es el mismo síntoma. Es el mismo síntoma, nomás que depositado con diferentes personas y con diferentes cosas. Ahora, también a esto de la lealtad y de hacer bien tu trabajo y a la primera y todo esto, pues está fundamentado en los dos valores que hemos estado manejando durante las entrevistas, que es la honestidad interna y la integridad personal. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma, cuando estos valores se negocian para yo poder estar bien o para poder yo estar perteneciendo a un grupo social, pues también el resultado no va a ser igual. No, pues va a ser una fractura de mi persona, la que hablábamos ahorita, porque prefiero pertenecer a ser yo. Porque ser yo implica ser rechazado de eso. Entonces, esta construcción nueva que se puede hacer desde las experiencias que se le ponen en casa al hijo y desde lo social que se le está brindando a la parte social para que estén en cuestiones más enriquecidas, de más seguridad, pues va a traer un efecto de que a lo mejor sí vamos a tener que ir pasando durante este proceso continuo sobre esas fracturas. Son parte del proceso, ¿sí?
que a través del intimar en mi persona, del intimar en casa y de intimar cuál es mi función dentro de la sociedad, entonces voy a empezar yo a hacer una pieza distinta. Y esa pieza distinta, pues a lo mejor me segrega, a lo mejor ya no me quieren en tal parte, bueno, pero va a tener que ir pasando, porque va a llegar un punto en que la gente, tan enajenada que esté, o sea, tan enajeno que esté, o sea, que esté volteada hacia afuera, que va a tener que retornar a lo básico de él y preguntarse, bueno, ¿para qué estoy aquí? Okay. ¿Estoy para una relación y estar engañando? ¿Estoy en un trabajo para hacerme güey y que me paguen? ¿Estoy en un trabajo donde me vale que acabo al final de la semana me pagan o cada 15 días me pagan? ¿Sí? ¿Estoy aquí en una reunión para llevarme a ver con alguien para poder sacar un provecho? O sea, son preguntas con el proceso de evolución, no sé si le toque a qué generación le toque, pero se tienen que empezar a preguntar. Y son preguntas naturales que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque en tu familia tú te puedes preguntar, bueno, yo como mamá, ¿qué onda? ¿Dónde estoy parada? ¿No? ¿Dónde estoy parada? Sí, y como mujer, luego como mamá, o como esposa, ¿qué pasó? Luego como mamá. Pues, en ese proceso de ese entendimiento, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Qué experiencia les estoy dando de la mujer a mis hijos? ¿Qué experiencias de cómo es la mamá? ¿Cómo es una mujer? ¿Qué experiencia estoy proporcionando a mis hijos acerca de cómo es la familia? ¿Cómo está el papá y la mamá? ¿Y qué experiencia les estoy proporcionando sobre los valores de cómo vivo o cómo vive esa mamá o esa mujer con sus hijos? Entonces, si te das cuenta, estamos en el mero centro del asunto. Porque hoy se casa la gente con la opción del divorcio. Si no jala, que puede fallar muy fácilmente y que tienes una salida. ¿Sí? Esa experiencia de una mujer que huye del matrimonio porque no se entendieron las cosas, pues es la experiencia que le estamos transmitiendo a los hijos de cómo es la familia. ¿Sí? Aunque les digas eso no está bien, eso no se debe hacer, lo que yo hice está mal, lo que hizo su mamá está mal, aunque les digas eso, lo que manda es lo que experimentaron dentro de casa. O lo repiten o ya mejor no se casan. ¿Me explicó? Entonces, estos procesos sí tienen una parte social y hay que reforzar esa parte social con todo lo que se está haciendo, pero finalmente recaen en uno. O sea, y son cosas tan tontas porque uno se deja llevar por lo que pasa afuera. Por el colectivo, pareciera que pesa más. Lo que pasa es que la gente tiene necesidad de sentirse aceptada cuando ni siquiera se acepta ella misma. Y anda buscando allá. A ver, ¿qué muestra para ver quién lo acepta y quedarse en ese grupo? Y alimentarse de ese Aunque grupo. se anule, ¿no? Aunque se anule quién es él. ¿Cuál sería entonces el día de hoy, llegando un poco a la conclusión de lo que nos comparte Hugo? Me queda claro, el proceso lo pusiste muy claro en el que nos encontramos como sociedad, pero también nos dejas la pauta para decir, bueno, la búsqueda es interna y también las respuestas. Porque en la medida que tú salgas de ese inconsciente colectivo, tú ya estás transitando a esta parte de madurez y responsabilidad, ¿cierto? Sí, algo así, pero no podemos, o sea, el hecho de que yo tenga la conciencia de este proceso que se vive desde la casa hasta lo social, el hecho de que yo tenga conciencia acerca de los efectos que se vienen o los que van a seguir viniendo y entender, aunque yo entienda todo esto, no lo sufra y lo observe, sigo estando dentro de él. Okay. ¿Me explico? No, o sea, no me voy a aislar por entender esto. Lo que voy a hacer es que voy a ser un agente distinto dentro de todo este proceso para que la gente pueda, así como se contamina lo malo, también lo bueno empiece a decir, ¿sabes qué? No me cuesta nada hacer bien mi trabajo. ¿Cómo me estoy experimentando en medio de ese proceso? Sí, pero yo creo que hay una pregunta anterior. ¿Quién están esperando de mí aquí donde estoy? Y voy a dar lo mejor de mí. Podría ser algo muy choteado de muchos discursos en muchas épocas, pero finalmente, ahorita, quien no tiene poder para lo correcto no va a llegar a ningún lado. O sea, solamente se está mintiendo. No se está mintiendo, sino aparte está jodiendo todo el aspecto social. ¿Sí? Y ya, pues qué papel quieras jugar, juega. Y es, o sea,
si miente uno, si miente el otro, etcétera, etcétera, pues, ¿sabes qué? Final de cuentas, como si llega un paciente y me cuenta mentiras de un problema que quiere resolver y no me cuenta todos los datos, pues vamos a resolver una mentira. ¿Y cómo para? No va a servir de nada. ¿Me explico? O sea, a lo mejor no son tus términos, pero esta desconexión finalmente sí tiene una consecuencia. Sí, tiene un efecto. En efecto, a lo mejor muchos le llaman el dominó, aunque tú pienses que tu acción no tuvo una repercusión en el otro, sí la tiene. Sí la tiene. Cualquier cosita que tú muevas en cualquier parte del universo va a tener. ¿Cómo te cuestionas qué efecto quieres tener en el otro? Sí, pero primero en mí. Si yo no quiero sufrir todo este proceso, lo que tengo que hacer es hacer bien mis cosas, que por mí no quede. ¿Sí? Y que no esperes a que los demás lo hagan bien para que tú... Sí, esto socialmente acaba con la polarización, porque cada quien se hace responsable de sus zapatos boleados. Sí, que no estés esperando a que no esté el policía que te vea que te vas a dar la vuelta prohibida, porque el que te estás viendo, el que sabe que te estás dando la vuelta prohibida eres tú. Exactamente. Y al único que engañas ni siquiera es al sistema, es a ti. Es correcto. ¿Con qué concluimos el día de hoy, Hugo? Sobre todo estamos al final de un año, que es un año socialmente de mucho aprendizaje, así lo decimos tomar. Yo creo que la gente tiene que empezar a descubrir cuál es su fundamento de vida y sobre todo la parte que tiene que ver con establecer qué es lo correcto para él y vivirlo desde ahí, o sea, tener poder para lo correcto. Y solamente, por ejemplo, una de las frases que utilizas mucho del instituto es la búsqueda del neuronauta, que es el que en esta búsqueda, en lugar de primero encontrar las respuestas hacia allá, lo hace consigo mismo. Es correcto. Como siempre, Hugo, gracias por abrirnos las puertas de tu espacio. Tenemos la fortuna que vamos a terminar el año con broche de oro. En 15 días nos vemos, faltando poco. Y siempre con un aprendizaje. Este año para el instituto fue muy bueno porque se abrió nuevamente el grupo de didáctica. Me han preguntado que si todavía se pueden sumar, aunque ya vamos en el tercer año. Sí se pueden incluir, se pueden integrar. Simplemente es nada más que pues recuperen los módulos para se comprometan a terminar los módulos que faltan. Que tendrían que 3, ¿no? Sí, tendrían que ser 3. Ok, bueno, pues ahí están los datos también en la página. ¿Dónde nos metemos para todo el acompañamiento? En docentrica.org, ahí están todas las revistas y ahí está toda la información de lo que estamos hablando. O en el Facebook, en Psicología Endocéntrica, y ahí está el link para la revista, o en el YouTube, en Escuela Endocéntrica. Pues ahí está, como siempre. Gracias, Hugo. Gracias. Y bueno, no nos despedimos con una frase porque ese es nuestro estilo, pero sí con una enseñanza. Y bueno, pues sí aplica aquí la frase de Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo, no hay más. Y bueno, pues mi agradecimiento que nos acompañen en Diálogos Endocéntricos. Elvia Gómez, gracias, Hugo. Gracias. Y también a nuestro querido productor Enrique Zamudio, gracias por ser parte de esta gran experiencia de Diálogos Endocéntricos.